Bien, entonces el tema que vamos a estar revisando son las variables y niveles de medición de las mismas. También, bueno, partiremos de un ejemplo práctico en estadística y sobre todo, bueno, en investigación de, de psicología, que todo va cobrando más sentido cuando nosotros nos involucramos, ¿no? En cuestiones de investigación o trabajamos con textos o ejemplos o planteamos problemas que tienen relación con la psicología y desde ahí entonces vamos nosotros rescatando los conceptos, bueno, rescatando y aplicando los conceptos de estadística. Así que vamos a empezar con un pequeño planteamiento del problema. Y si este de acá, ¿alguien me ayudaría a leerlo, por favor? A dos personas que se turnen. Sí, yo puedo leer. Adelante, gracias. Planteamiento del problema. El estrés es común en universitarios debido a diferentes exigencias académicas. Si bien se ha identificado al estrés académico como factor de riesgo para depresión, no se ha tipificado dentro de la literatura en el contexto de la educación a distancia que requiere un abordaje apropiado, dadas las características de la población en esta modalidad, por lo que se espera identificar la asociación entre EA, que es el estrés académico, y DEP, eh, que creo que es el factor de riesgo para depresión en universitarios de educación a distancia. Sí, depresión, ¿no? Sí, creo que lo abrevié Ajá. como factor de riesgo, pero me refería a depresión. Bueno, entonces, toda investigación, gracias, Liz, toda investigación parte de un planteamiento de el problema, que es la manera en cómo después de hacer una revisión documental del fenómeno psicológico o cualquier fenómeno que a nosotros nos interesa investigar, hacemos una revisión documental, vemos cuál es la información que se encuentra presente, cuál es la información que hace falta y sobre ello podemos hacer un planteamiento. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Es que si bien se ha estudiado ambas variables, estrés académico y depresión en la población de estudiantes, lo que consideramos importante es estudiarlo en la población de estudiantes universitarios que están cursando educación a distancia porque la población de por sí tiene características diferentes, ¿no? Entonces, así es como lo podemos más o menos, bueno, es un planteamiento sencillo, ¿no? Para hacer un ejemplo didáctico. Y pues ya a partir de un planteamiento nosotros podemos más o menos intuir el diseño, la metodología que se va a llevar a cabo, ¿ok? Entonces, en la siguiente diapositiva, déjeme compartir nuevamente el link para los compañeros que van llegando. Y para quien va llegando, por favor, ingresar al link que está dentro de la plataforma, del chat de Zoom, por favor. Bueno, tomen en cuenta este planteamiento del problema porque lo vamos a ocupar para contestar la siguiente pregunta en 30 segundos, me parece. ¿Qué diseño de investigación requiere el planteamiento del problema anterior? Entonces, seleccionan la respuesta que más les parezca correcta, más bien la correcta, y después le dan en enviar. Y ahora lo vamos a revisar en conjunto. Se acabó el tiempo. Ahora, no experimental transversal es correcto, es la respuesta más adecuada, ya que no se está haciendo una manipulación de ninguna de las variables, ¿ok? Y es transversal porque, pues lo que está establecido en el planteamiento de este problema es que se va a hacer una observación en un tiempo determinado, no sería longitudinal, por lo tanto, que no se están estableciendo eh, observaciones a lo largo del tiempo. Sí, bueno, les voy a dar tiempo otra vez para contestar lo siguiente, que es la de color azul. Déjenme cambiar. Ahora sí, ¿qué alcance de investigación requiere el planteamiento anterior?
Será exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Estamos activando conocimientos de metodología para plantear bien bueno, la situación metodológica en la que nos encontramos respecto a este estudio. Vamos a las respuestas. Bueno, apenas llevamos un voto. ¿Qué pasó? Creo que no, Ya no, no me está dejando seleccionar. sí, es lo que me estoy dando cuenta. Bueno, aquí la respuesta correcta es el alcance correlacional, porque si regresamos a nuestro planteamiento del problema, lo que se establecía es poder conocer la asociación entre una y otra variable, ¿no? Que ahí se estipula. Bien, así que pues ya llevamos el planteamiento de la investigación, sabemos el diseño y el alcance que se va a llevar a cabo. Eso es importante después para poder generar un planteamiento estadístico para resolver la pregunta de investigación, que en este caso no está planteada como tal, pero se puede inferir del objetivo que tenemos planificado. En este caso, la pregunta de investigación sería: ¿cuál es la relación entre el estrés académico y la depresión en estudiantes universitarios de educación a distancia? Y lo que hacemos a través del método científico es dar respuesta a esa pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de un diseño de investigación y que los resultados salientes de ese diseño en metodología cuantitativa al menos, van a tener que ser sometidos a un contraste de hipótesis mediante pruebas estadísticas. En especial, si nos están pidiendo hacer una correlación, pues requeriremos tanto de hacer estadística descriptiva de los datos como hacer un coeficiente de correlación para poder conocer y dar respuesta a esa pregunta que nos hemos planteado desde el inicio. Sí, todo bien hasta este momento. ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo. Ok, bueno, ahora conozcamos. eh, perdón, no sé por qué. Ah, sí, el método. Bueno, algunas otras cuestiones del método que nos van a ayudar a transitar por esta investigación hipotética es, como ya habíamos planteado, el diseño es no experimental, transversal y de alcance correlacional. Los sujetos son universitarios de educación a distancia y aquí, de acuerdo al objetivo que tengamos o a los objetivos específicos, podemos ser mucho más claros en en los criterios de inclusión y de exclusión de los participantes, o bueno, más bien sujetos, así se les suele llamar en la literatura. Y ¿de qué va a depender la especificidad de los sujetos? Pues de la pregunta de investigación. Aquí está muy amplia la pregunta de investigación, pero sí que puede ser mucho más específico. Por ejemplo, si podemos encontrar en qué semestres podría ser mucho más alto pues los niveles de estrés académico o de depresión, pues tal vez en ese grupo de alumnos es donde podríamos centrar nuestros esfuerzos en explorar esa población. Pero si tenemos información, por ejemplo, algo que le interese a la institución conocer, porque, digamos, nos dicen en quinto semestre se dan la mayor cantidad de deserciones. Entonces nos piden que investiguemos por qué sucede esto.
Bueno, pues ahí ya tenemos un indicio, ¿no? Como una pista de hacia dónde también dirigir nuestros esfuerzos. Entonces, pues la selección de los sujetos dependerá de esas variables, ¿no? En tanto que queremos responder la pregunta de investigación apropiada a las demandas que están existiendo, ya sea en la literatura o ya sea también en el ámbito donde nos estamos desarrollando, como podría ser en el ámbito académico, ¿no? Como psicólogo educativo o psicólogo escolar. Entonces, bueno, eso es una pequeña acotación, dado que los sujetos es muy amplio, la población. Ahora, instrumentos, se va a utilizar un cuestionario de datos sociodemográficos y académicos. Los síntomas de depresión se van a medir con el PHQ-9 y el estrés académico con el inventario Cisco de estrés académico. Y bueno, sigamos ahora con algunos conceptos teóricos. Vamos a ver qué es una variable. Esta es una característica, puede ser una propiedad o un atributo que puede variar, o bien puede tomar diferentes valores. Y además en diferentes ciencias va a ser considerado un objeto de estudios, ahí donde solemos centrar nuestra atención para poder después describir qué está sucediendo con esa variable. Pues es como, recordemos que en álgebra una X podría ser cualquier valor eh, y teníamos que hacer diferentes despejes, ¿no? Para encontrar cuál era su valor en específico en una ecuación. Y en psicología, pues lo que vamos a identificar o vamos a estudiar, pues son diferentes variables. ¿Cuál será la variable más importante en psicología para nuestro estudio? ¿Pudiera ser la edad? Esa es una variable que nos puede ayudar en psicología, pero ¿en qué se centra la ciencia en general en psicología? ¿En qué se centra? ¿Qué variable es Pues la en el estudio del comportamiento humano, de la eh, mente. del comportamiento? Desde la perspectiva conductual de la mente, si uno tiende más como a la perspectiva cognitiva. ¿Y em, qué hacemos después con esas conductas? Pues ya sabemos que es la variable más importante en psicología después que se hace. Si queremos establecer un estudio formal de la conducta, lo que sigue es hacer una medición de la misma, que de esa manera tratamos de cuantificar el fenómeno que podamos observar, ¿verdad? Psicología al menos. Otras variables que están acá, que se pueden estudiar o no en psicología, pues son la edad, escolaridad, color de cabello, sexo. Las otras ya son pues puramente psicológicas, ¿no? Como psicopatología e inteligencia. Entonces, lo que sigue recuerdo que era medición, me parece. Bueno, voy a saltar una diapositiva. Así está. Medición, que es el paso siguiente, después de identificada la variable. Medición significa el proceso de asignar valores numéricos o categorías a características psicológicas, al menos en nuestra ciencia, como podría ser inteligencia, personalidad, emociones, actitudes o comportamientos. Y esto, bueno, hay que realizarlo de manera sistemática y estandarizada para cumplir con los requisitos científicos, ¿no? De validez. Este proceso de medición nos permite cuantificar constructos abstractos. ¿Qué es un constructo en psicología? ¿Recuerdan? ¿O todavía no ven eso?
no ven todavía evaluación psicológica. Un buen constructo, digamos, se parte de un supuesto en psicología, ¿no? Hablamos de la inteligencia. Pero este es un concepto muy abstracto porque reúne diferentes conductas que se pueden considerar supuestamente inteligentes. Entonces, el constructo en psicología es una abstracción de ese repertorio conductual que eh, que tendría relación con lo que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, una escala de inteligencia evaluaría aquellas conductas que a lo largo de la historia del estudio de la inteligencia se consideran como inteligentes o que hacen a una persona inteligente. Después ese constructo se va sistematizando para poder medirlo de una manera eh, metódica, sistemática y válida y confiable. De aquí, bueno, aquí pues tiene una gran participación la psicometría como ciencia que nos ayuda a desarrollar esos instrumentos psicológicos válidos y confiables que nos permiten hacer la medición, nuevamente, de esos constructos que estudiamos en psicología. ¿Sí? ¿Queda claro ese concepto? Bueno, más adelante igual bueno, van a tratar con este concepto pues sí, sobre todo en evaluación psicológica, que es una materia interesante. Entonces, ahora me regresaré un poco para revisar nuevamente las variables, ¿no? Nuevamente, bueno, partimos de la variable. eh, en la definición, después es importante conocer qué se hace después, ¿no? O sea, se mide la variable en psicología para poder generar nuevamente. Recuerden que estamos tratando de resolver una pregunta de investigación y para hacerlo necesitamos hacer la medición de las variables que vamos a integrar en esta investigación porque forman parte de la pregunta de investigación. Bueno, la variable se puede clasificar en diferentes maneras de acuerdo a las características de una investigación. Este es un esquema del autor Castro, al final va a estar la referencia. Em, entonces, las variables se pueden identificar según su naturaleza, como cualitativa y cuantitativa. Después, por su continuidad o los valores, aquí vamos a identificar a la variable continua o la discreta. La continua es aquella que puede tomar cualquier valor en un rango muy específico y va a incluir tanto enteros como números que están fraccionados o que tienen decimales. Por ejemplo, el peso de una persona puede ser de 60 kilos, que ese es un entero, pero también puede estar dado en decimales, ¿no? Por ejemplo, que pese 65,5 kilos o 70,3 kilogramos, etcétera. Eso se refiere que es continuo, que no para en un entero, a diferencia de la discreta que requerirá de tomar o asignar valores que siempre son enteros específicos y separados unos del otro, no admite, digamos, fracciones del entero ni decimales. Ejemplos de eso, de ello es el número de hijos de una pareja porque no podrían tener, eh, bueno, pueden tener 0 hijos, pueden tener un hijo, pueden tener 2 hijos, pero pues no podrían tener una fracción de hijo, no podrían tener 2,5 hijos, ¿no? ¿Están de acuerdo? O los goles en un partido de fútbol también es una variable discreta, no se puede tener la mitad de un gol, o es un gol o no lo es, o los aciertos dentro de un examen. Cuántos aciertos tiene, cuántos errores, y de ahí se obtiene la calificación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Son ejemplos de variable continua y discreta que se puede clasificar de acuerdo a su continuidad. Y la más interesante para nosotros en estadística es según la escala de medición. Y esta va a designar como las características de una variable
y también nos ayuda a poder determinar cuáles son las operaciones que se pueden realizar con esa variable de cara a poder conocer cómo las utilizamos dentro de los procesos estadísticos para que nos ayudan, como decía, a resolver nuestras preguntas de investigación. Y nada más me faltó lo de, según su naturaleza, es cualitativa y cuantitativa. La cualitativa es una característica que no se va a poder eh, cuantificar, ¿no? Que es una cualidad de una persona, de un objeto, pero que no necesariamente se le va a asignar un valor numérico. En cuantitativa, pues sí va a preceder un proceso de asignación de números, de medición, y pues sí, se van a tener que realizar algunos procesos previos antes de asignarle un valor a este tipo de variables. Entonces, para resumir, Yo tengo una pregunta. sí, Hola, buenas noches, profesor. buenas noches. Eh, si tenemos una variable que la podemos categorizar ya sea nominal u ordinal o interválica razón a la hora de aplicar o sea, un procedimiento estadístico sobre esa variable, ¿puede cambiar la escala de medición? No, porque ya tienen una naturaleza dada desde el inicio. Entonces, lo que sí se puede hacer es regresar a la anterior, digamos, de manera, eh, no es que se transforme, pero, por ejemplo, aquí en la parte de, iniciemos con una variable ordinal que podría ser, por ejemplo, el grado de estudios, preparatoria, universidad, posgrado. Esa variable es nominal, pero dado que estamos dando un orden, o sea, existe un orden jerárquico, se incluye más dentro del ámbito ordinal, así que pertenece a el ámbito ordinal o esta tipificación. Pero si yo puedo regresar, digamos, esa variable a un concepto nominal y podría ser todavía aceptable. O sea, hacia atrás sí se puede, digamos, descender en la categoría y se va a entender la variable. Pero no podemos pasar una nominal, por ejemplo, a que fuese una de razón. Entonces, para hacer cálculos estadísticos, lo importante es identificar a qué categoría va a corresponder nuestra variable y después de ello, ¿por qué se tiene que estudiar esto? Dado que las pruebas estadísticas para aplicarlas se requiere de ciertos requisitos en los datos. Uno de esos requisitos parten del hecho de qué tipo de escala de medición es la que se está utilizando. Entonces, a partir de ese dato, nosotros podemos saber qué prueba estadística se puede utilizar a continuación. Sobre todo lo van a ver, yo considero que en la segunda parte de estadística, que si no más recuerdo es el próximo semestre. Lo que estamos viendo ahora en este semestre es estadística descriptiva. Pero cuando vean estadística inferencial se darán cuenta que hay que cumplir con ciertos requisitos, entonces hay que saber en qué escala de medición se encuentra la variable que nosotros estamos tratando de investigar. ¿Sí me debe entender? Creo que sí. Mi pregunta va más relacionada justo con uno de los estudios que utilizamos para la primera tarea. Ujú. Yo me refiero al de TDA, en el que se utilizan, creo que 5 escalas de medición, en las que el nivel de medición de las variables podría categorizarse como ordinal, pero a la hora de que se aplican ciertos procedimientos estadísticos cambia de nivel de medición. Entonces, justo hacia allá va encaminada mi pregunta. em, ¿Qué es lo que debemos entonces considerar para categorizar el nivel de medición de las variables? Sí, a eso voy, ahora veremos, porque las escalas de ese estudio son de intervalo o de razón. Ahí, no me acuerdo si hay ordinales, me parece que no.
Pero ahorita si tienes el ejemplo, me lo dices y ya lo analizamos. Vamos a ver cada una de las características de la escala de medición de nominal a razón. Bueno, comenzamos con nominal. Este es una variable cualitativa en la que no se tiene un orden de importancia o gradiente, a diferencia del siguiente orden, que es el ordinal, de la siguiente categoría, ¿no? Que es la ordinal. En este sujeto, ¿qué variables nominales, perdón, podemos nosotros observar de él? Tomando en cuenta que son variables cualitativas. Bueno, está el color de ojos, ¿no? Que puede ser, en este caso, café, miel, pero también habrá personas con ojos de color azul, verdes, avellano, etcétera. Esa es una. La otra es el sexo, que puede ser, bueno, en este caso es hombre, pero también tendríamos la opción de mujer. Perdón, la tez de su piel puede ser, en este caso, pues como cobrizo, pero sabemos que existen otros diferentes eh, tipos de piel, ¿no? Que se pueden categorizar en este tipo de escala de medición. En una base de datos se admite que podamos nosotros utilizar números para identificar una variable nominal. Sin embargo, no se van a poder hacer operaciones matemáticas con estos datos, ya que el número en este tipo de variables únicamente va a señalar una característica cualitativa. Por ejemplo, en bien, Lupita, sí, en el estado civil también, por ejemplo, es una variable nominal, a menos que, o si lo estás viendo con una perspectiva de escala social o jerarquía social, pues ahí cambiaría, pero habitualmente es nominal. Entonces, estaba yo en las bases de datos, y en las bases de datos se va a poder asignar números a este tipo de variables, pero como está aquí ejemplificado, el número solamente va a significar la variable cualitativa y no se van a poder hacer operaciones, ¿no? Si tenemos dos registros de hombre, pues eso no daría igual a dos. Simplemente el uno está asignando esa cualidad en el sujeto. Y pues así va a operar. Ahorita vamos a ver un ejemplo en una base de datos para que pueda quedar más claro esto. Dudas de la nominal, porque es de las más sencillas. Sí, Sí, dime. sí, bueno, mi duda va más encaminada en, con esas características que tiene la escala nominal, em, ¿cómo se podría aplicar el procedimiento estadístico con una escala de ese tipo? Bueno, aquí no se puede hacer algún... No se podría utilizar para obtener un resultado, ¿verdad? puedes utilizar frecuencia nada más, pero no va a ir más allá de eso. Ujú, O sea, ujú, cuántos ok, hombres, cuántas mujeres se encuentran ajá, de la muestra que se ha utilizado, eso sí se puede hacer. sí, ok, sí, está bien, gracias. Ahora, ordinal, aquí hay un orden, sigue siendo cualitativo, pero existe un orden implícito en los datos, a manera de un gradiente o de una jerarquía. Sin embargo, este orden o la jerarquía no va a advertir de las distancias que existen entre una categoría y la otra. Por ejemplo, en la jerarquía de la milicia sabemos que existe el soldado raso, el cabo, el sargento, etcétera, el capitán hasta el general. Esa es una jerarquía que determina una cualidad de las personas dentro de esa organización. Ahora, ¿cómo podemos saber quién es, cómo podemos saber
¿Por qué el general tiene una mayor jerarquía que un soldado raso? ¿Cómo? Perdón. Su, ¿Cómo ah, podríamos saber por qué un general tiene mayor rango que un soldado raso? por su nivel de preparación, Ajá, ¿qué más? Por el uniforme que llevan puesto o a las insignias que tienen puestas, ¿no? Creo que también eso a veces los distingue. Bueno, eso sigue siendo algo cualitativo. La preparación, esa sí ya está partiendo hacia otro tipo de escala de medición. Pero de entrada, eh, Bueno, si sí, fuera jerárquico, a lo mejor los años que llevan trabajando ahí, ¿no? bien, ese es un buen rango, pero ya estamos yendo hacia otro nivel de medición en años, ¿no? Años de antigüedad, años de estudio en el instituto armado, por ejemplo. Sin embargo, esa pregunta no podría ser completamente contestada por la escala de medición ordinal. Si se dan cuenta, ustedes tuvieron que ir a otro tipo de variables o escalas de medición para poder dar respuesta a esto. Lo que pasa en la escala de medición ordinal es que se conocen las jerarquías o el orden, cuál es mayor, cuál es menor, pero no se sabe la distancia que existe entre una y otra categoría. Es decir, no podemos saber desde la escala de medición ordinal por qué es mejor el general que el soldado raso, sino que hasta que avanzamos a una escala superior de medición es cuando podemos identificar cuál es la distancia entre una categoría y la otra. ¿Sí? Por ejemplo. Profesor, perdón que lo interrumpa. Entonces va a depender de los datos que tengamos totalmente. O sea, por ejemplo, como ahorita me confundí un poco porque decía, bueno, dice usted que si se hace la medición en años, o Ujú. sea, sí se podría saber si se hace en los años que tienen de manera jerárquica, pero no con esta escala. Entonces, se podría saber, pero usando una escala distinta. Así es. ¿Cómo Ok. se te ocurre? Si quisieras saber la distancia entre una jerarquía y otra en la milicia, ¿Sería de intervalo? ajá, ya tendrías que migrar hacia otra escala Otra superior, ¿no? escala. Que te permita O- cuantificar la distancia, ¿no? Lo voy a ok. poner en estos términos. Mira, podríamos medir la inteligencia entre un grupo de capitanes, bueno, de suboficiales, en un grupo de tropa y en un grupo de altos mandos, ¿no? O generales. Entonces ahí tenemos las tres categorías, ¿no? ¿Y cómo vamos a establecer esa diferencia entre uno y otro grupo? Ah, bueno, pues a través de la prueba de inteligencia. Entonces ahí ya como les decía, a quienes dijeron años de antigüedad o años de formación, tenemos que establecer la pregunta de investigación ayudándonos de otra escala de medición para poder responder la pregunta. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí, gracias. Yo tengo otra pregunta justo respecto a al nivel de medición ordinal. ¿Las escalas de Likert entran en este nivel de medición? Solo la categoría, por ejemplo, si es nunca, a veces o siempre, eso sí es ordinal. Pero cuando se habla de una escala, la escala lleva una numeración implícita. Entonces, en un escalamiento tipo Likert, nunca va a significar siempre para el investigador un número asignado. Y nos va a poder ayudar esta numeración a saber cuál es la distancia entre una categoría y otra, que lo vamos a ver a continuación. De hecho, es un ejemplo.
acá lo tenemos, mira, en las escalas tipo Likert, que hay que centrarnos en esta parte, tenemos muchas veces este tipo de escalamiento, donde tenemos diferentes categorías de respuesta y a cada una de las preguntas le va a corresponder una respuesta de estas. Es un ejemplo, ¿no? Pero habrá otras categorías que ustedes van a poder este, conocer en los diferentes instrumentos. Ahora, si le quitamos los numeritos aquí, estas categorías de nunca, a veces y siempre nos hablan de cierta frecuencia, ¿no? Sabemos que nunca es la inexistencia en frecuencia, ¿no? Aparentemente, y siempre es que está sucediendo con gran frecuencia. Pero esta es solamente una categoría ordinal o jerárquica respecto a frecuencia. Y la simple palabra no nos dice nada más. Pero cuando el creador de la psicometría, de los cuestionarios, le agrega un valor a esa categoría, entonces ya estamos en una escala de medición de intervalo. De tal manera que nosotros podemos hacer ciertas operaciones matemáticas. Al menos aquí, en la escala de intervalo, se puede hacer sumas y restas. Entonces, yo puedo determinar cuál es la distancia entre nunca, entre la categoría nunca y siempre, que en este caso la distancia sería de 2 puntos. Acá ya le estoy dando un valor a este orden aparente. ¿Sí, Liz? Ok, bueno, mi pregunta justo es nada más como para ir reafirmando lo que usted dice y confirmar que estoy entendiendo. Ujú. Eh, Quiere decir que si la escala o la medición se quedara con las opciones de respuesta nunca, a veces y siempre así tal cual, utilizaríamos la escala de medición ordinal. Pero si a nunca se le asigna el valor de un punto, a veces de 2 puntos y a siempre de 3 puntos, al momento de tener como de hacer los procedimientos estadísticos, estaríamos teniendo que si 10 nos respondieron nunca, entonces son 10 puntos. Si 10 nos respondieron a veces, tendríamos 20 puntos y al hacer como el procedimiento estadístico tendríamos resultados numéricos por lo que sería entonces la escala de medición de intervalo, ¿o estoy alucinando? No, la primera parte está bien, es correcta. La primera parte que comentaste es correcta. Pero, Porque, eh, si tenemos las categorías acompañadas de números, que normalmente va a ser así cuando estemos con ay, una escala, o sea, ¿por qué se asigna un número a esta escalita, ¿no? De nunca, a veces y siempre? ujú. Porque el investigador quiere derivar de eso un dato cuantitativo que nos permita hacer la medición nuevamente de lo que esté él investigando o de lo que sea el objetivo de ese instrumento de medición. Por eso siempre va a haber en las escalas una jerarquía numérica. Ahora, lo segundo que dijiste no es del todo así, porque si 10 personas nos contestan que nunca, no, bueno, sí podemos hacer una frecuencia de eso, pero no es el objetivo del instrumento de medición hacer la simple sumatoria de una sola categoría de respuesta, sino que los instrumentos de medición normalmente van acompañados de diferentes preguntas o diferentes ítems para derivar de eso una sumatoria. Ajá, por eso nos agregan el valor para que después nosotros hagamos, se llama la corrección o el cálculo de sí, del instrumento. Más adelante vamos a ver un ejemplo del PHQ para que quede más claro. Entonces sí, después al calcular ese resultado, ahí sí ya estamos entrando en otra categoría, ¿no? Que será el escalamiento de razón, que nos va a permitir hacer operaciones estadísticas mucho más avanzadas. Y es el dato con el que trabaja la estadística. ¿Ok? Entonces, aquí Ok.
Para resumir, intervalo. Bueno, antes Aranza, que me había preguntado y no confirmé si había sido claro. Sí, profesor, gracias. O sea, entendí entonces que pueden ser ambas a la vez, solamente si se decide aplicar el procedimiento estadístico o no, ¿cierto? ¿O no? ¿O es una o la otra? De escala de medición, Ajá. tú la O vas a sea, ir determinando y con base en ello vas a saber cuál es la prueba que vas a aplicar. ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la escala de medición de razón. Aquí vamos a utilizar datos cuantitativos. Las variables van a tener un orden significativo. Vamos a poder conocer el intervalo que existe entre uno y otro. El, el origen o el punto cero, aquí sí va a ser, va a ser significativo. El cero significa la ausencia de la característica que se está midiendo. A diferencia de la escala de medición de intervalo, en la que el cero no es absoluto, es decir, que el cero no significa la ausencia de la característica que se está midiendo en la escala de medición de intervalo. Y el ejemplo más claro de ese tipo de escala de intervalo es el termómetro. Cuando marca 0 °C, no significa que exista una ausencia de temperatura. A diferencia de la escala de medición de tipo razón o proporcional, donde cuando se obtiene un cero en la medición que estamos realizando, por ejemplo, el tiempo transcurrido en una prueba de velocidad de reacción, el número de respuestas correctas que se puede tener en un test o la frecuencia de comportamientos observados. En cualquiera de estas puede existir la categoría de cero y va a contar. O en sociodemográficos, si hablamos de cuántos hijos tiene una pareja, cero es cero significa ausencia de hijos, peso va a significar ausencia de peso, etcétera. Y en este tipo de chiles, Y, por ejemplo, si aplicamos este ejemplo en el inicial con el que abrimos la clase, en el estudio de los alumnos que están, o sea, como siguiendo ese estudio, suponiendo que estamos haciendo esa investigación, ¿qué escala de medición podríamos aplicar para lo que queremos investigar en ese ejemplo? O sea, le pregunto esto porque me está costando como mucho trabajo poder identificar las escalas. Por ejemplo, en el ejemplo de la temperatura me queda muy claro, pero si ya lo paso yo a un artículo de una investigación para poderlo analizar, etcétera, ahí es donde me cuesta trabajo el poder eh, aplicar estos ejemplos con ese tipo de, ya como pues sí, o sea, es que es totalmente diferente, al menos para mí así lo veo, el poder encontrar como la escala que debe ser, por ejemplo. Entonces, no sé si podría usted apoyarnos en ese ejemplo con el que iniciamos de donde se quiere medir la relación que hay ¿qué era el estrés, la depresión, etcétera? O sea, si es posible que podamos hacer un ejemplo de ese. sí, de hecho lo vamos a hacer en grupo ahorita. Ah, ok, muchas gracias. No hay de qué. Y bueno, para finalizar aquí ya se permiten realizar diferentes operaciones matemáticas, eh, suma, resta, multiplicación y división al menos, y o sea, tener este tipo de escala dentro de nuestros estudios nos va a permitir generar análisis estadísticos mucho más avanzados, como
media, varianza, pruebas de estadística inferencial, comparación entre medias, coeficientes de correlación. ¿Sí? Entonces, la escala de medición razón o proporcional. Y para que vayamos aplicando esto ahora en algo tangible del estudio que planteamos al inicio, como ya nos recordó su compañera, pues vamos a partir primero de los datos demográficos. Entonces, edad, ¿qué escala de medición es? Nominal, ¿no? No, no, Ordinal, ¿no? tampoco, Tampoco. Ay, no, qué grave. ¿De intervalo? tampoco. ¿Quién nada No, más? estamos hablando de tiempo, ¿no? Entonces, tiempo es una característica, bueno, que se estudia en la física. Donde el cero sí cuenta o no cuenta en el tiempo. Vean la edad No. como tiempo, si cuenta, ¿no? Es como, bueno, alguien que no ha nacido, podría tener cero años, ¿no? O 0 meses. Mm, Entonces, edad mm. sería de razón, ¿ok? Bueno, a ver, bueno, les voy a ir preguntando. Es Pero a decir, ver, perdóneme, sería de razón porque si tuviera 0 años, no, o sea, no, porque sí existe esa posibilidad. Es que eso es lo que no entiendo, o sea, me cuesta mucho entender o sea, de razón, dijo que sería de razón sí, porque se puede medir, o sea, se puede cuantificar ajá. y el cero no tiene un valor, como en el caso, por ejemplo, de la de intervalo, No, el cero ¿sí? sí es, el cero significa la ausencia de la Ujú. característica, En el de razón. de razón. Ok, ok. Porque el de intervalo es lo contrario, que el cero no significa la ausencia, que es el ejemplo de la temperatura. Sí, exactamente. Sí, ok, ya, gracias. Bien, ahora sexo. A ver, Ese sí es ¿Sería nominal. nominal? Nominal, Ok. ¿no? A categorías nominal, excluyentes, ¿no? nominal, correcto. Nominal porque es una característica cualitativa, no tiene un orden y pues básicamente, bueno, eso, ¿no? Depende de la genética, pero bueno, eso ya es otra cosa. Finalmente nos basamos en caracteres físicos, ¿no? Para establecerlo. Ok, estado civil, Nominal. 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 nominal, correcto. Ocupación, Ordinal. sería nominal. Nominal, ¿no? Sería nominal, a menos que si ustedes ven la ocupación como una parte jerárquica, donde, no sé, el desempleado es menos que el profesionista, entonces sí sería ordinal, pero habitualmente no tenemos ese juicio como investigadores. Entonces se queda como nominal. Ahora, algunas variables académicas que solemos preguntar en este tipo de estudios: universidad a la que pertenece, qué tipo de escala de medición, Nominal. nominal, correcto. Ahora, horas, perdón, el semestre que está cursando la persona, De razón. incorrecto. Intervalo. Intervalo podría ser, pero si solamente la vamos a cuantificar como en el semestre en el que está cursando, no ¿Ordinal? como un grado académico, ajá, sería ordinario. Así que intervalo
Podría ser siempre y cuando estuviésemos enfocando esta variable de semestre como de una categoría a otra y quisiésemos medir cuánto existe de diferencia entre el primero y el segundo semestre. Si quisiéramos hacer eso, pues ya sabemos que entre el primero y el segundo existen 6 meses de separación. En ese caso sería intervalo. Pero como en esta ocasión solamente es semestre, como en el grado en el que se encuentran, por ejemplo, primero, como lo hacemos en la primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, así lo estamos enfocando, ¿no? En esta investigación. El semestre aquí nos habla entonces de el grado en donde se encuentra estudiando el estudiante, sí, el alumno en este momento, ¿sí? O sea, podríamos decir que cuando utilizamos las escalas de medición de intervalo y razón es porque vamos a aplicar algún procedimiento estadístico. ¿Podría ser ese algún tipo de tip como para Ujú. Sí, poder nuestro... y, Ok. ajá, ¿y por qué la incluirías ya dentro de tus procedimientos estadísticos? Porque derivado de la investigación documental que se hace al inicio, encuentra el investigador que ubicar al semestre en tanto una variable más cuantitativa sería de ayuda para resolver la pregunta de investigación. No sé, que se pregunte que el grado de semestre tiene una relación o con alguna otra variable, ¿no? Que está interesante. Entonces ahí el investigador tratará de modificar esta variable hacia una variable en escala de medición mucho más apropiada para hacer cálculos estadísticos más avanzados. Mm, Bueno, ahora horas académicas dedicadas a la semana que cada estudiante reporta. ¿Qué tipo de escala de medición es? ¿De razón? ¿Intervalo? De intervalo, De razón. Porque puede haber el estudiante que no dedica ninguna hora, el Ujú. estudiante que dedica 20 o 30 horas, ¿no? Por ejemplo. Es de razón porque el cero en la parte de razón ubica que la persona tiene la ausencia de la característica o tiene la ausencia de las horas dedicadas académicamente a sus estudios. ¿Sí? ¿Me voy a entender? sí. Bueno, acá están las respuestas, todas. Para después que repasen, pues aquí van a estar, ¿no? Bueno, en el link, pues va a estar disponible después de la sesión. Ahora sí, las más importantes desde el punto de vista psicológico, estas variables que son ya las que nos interesan. Entonces, rápidamente, el PHQ es un instrumento que evalúa la frecuencia de los síntomas depresivos durante las últimas 2 semanas y se basa en los criterios para diagnóstico de depresión con base en el DSM-5. Utiliza un escalamiento de tipo Likert de 0 a 3 puntos y la puntuación total que se puede obtener va de 0 hasta 27 puntos, ¿no? Aquí ya nos dice algo de la escala de medición. Ahora, esto que está por acá sirve para el ámbito clínico. Eh, Del punto de corte o cut-off, como lo puedan o poder encontrar en la literatura, significa en que en esta puntuación total, que va del 0 al 27, ¿en qué número nosotros podemos calcular o identificar que la persona tiene síntomas clínicamente relevantes? Entonces, en estudios que se han hecho con este instrumento, el punto de corte es 10. O sea que quien tiene igual o mayor, una puntuación igual o mayor a 10, ya tiene síntomas clínicamente relevantes de depresión. Ahora, aquí espero contestar un poco la pregunta que me hacían al inicio: ¿cómo se puede ir de una u otra escala de medición? Pues hacia atrás sí se puede realizar. Por ejemplo, vemos que de 0 a 4 puntos que se obtengan en este cuestionario significa depresión mínima o ausente. Esta escala de medición, en que está dada, depresión mínima ausente,
Y veamos todas las demás, depresión leve, depresión moderada, depresión moderadamente grave, depresión grave, eso ya es una categoría cualitativa, nos va indicando un orden o una jerarquía. Pero eso yo lo infiero a través del puntaje que se va obteniendo en este instrumento. Entonces, para la parte clínica va a servir desde este punto donde dice cut off hacia abajo. Para investigación, nos vamos a basar en esta puntuación que va del 0 al 27. Entonces, a cada uno de los participantes se les da un cuestionario, ellos lo van a responder considerando estas instrucciones y van a hacer su cuestionario, ¿no? Entonces van a ir leyendo cada uno de los reactivos, van a seleccionar de cada una de estas, de cada uno de estos ítems la respuesta correcta, por ejemplo, poco interés o placer en hacer las cosas, se ha experimentado ningún día, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días, y va seleccionando su respuesta. Acá arriba tenemos unas categorías de respuesta. Estas son solitas, como habíamos dicho, son de tipo ordinal. Nos habla de frecuencia. Pero cuando nosotros le damos una numeración, entonces ya es de tipo intervalo. Y cada participante pues llena su instrumento. Y esto que está acá es para ir realizando la sumatoria y para obtener el puntaje total. Cuando hacemos eso, ya estamos en otro tipo de escala de medición. ¿Avanza? Nada más entonces para corroborar, profe. Em, Ningún día, varios días, más de la mitad de los días, eso tiene que ver con la parte ordinal. Sí, esto sí es ordinal. Solitos. Ajá, pero como se le asigna un valor, Como tiene- eh, sí, ¿cómo? sí, como tiene un valor. Ajá, Entonces, como tiene un valor y como el cero significa ausencia, es de razón. este es intervalo todavía. Ok. Razón vamos a llegar hasta... Ah, perdón, sí, es correcto, así como dices que como aquí el investigador está asignando un cero como que sí vale ningún día, entonces sí es razón, discúlpame. Cuando el escalamiento Likert Ujú, empieza desde uno, por ejemplo, entonces ahí ujú, ya es un intervalo. Pero es ya para, ok. pues sí, son detalles que después cuando hacemos la sumatoria ya no tienen tanta relevancia, porque con lo que nosotros trabajamos en estadística es ya con la sumatoria total. Lo que suceda dentro del instrumento, pues solamente es cuestión de seguir las instrucciones del creador del instrumento para obtener el puntaje total y ya eso es lo que nos sirve a nosotros. Este tipo de identificar qué escala de medición es la correcta, como que es funcional para esta etapa, ¿no? De semestre, donde te hacen una pregunta en el examen, ¿no? De que hijos de un matrimonio, ¿qué tipo de escala de medición es? Y tienes que quebrarte la cabeza, ¿no? Para decir la respuesta correcta. Pero ya en términos prácticos en estadística, nos va a interesar mucho más el puntaje total que se va a obtener al calificar y sumar las respuestas del participante en este tipo de instrumentos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe, Sí, gracias. Entonces, bueno, obtenemos las respuestas, hacemos la sumatoria, cada instrumento va a tener su método para hacerlo. Aquí vamos a ir sumando cuáles fueron las respuestas de número uno de varios días y acá vamos a colocar los resultados, lo propio para cada una de las columnas y después vamos a hacer la sumatoria en total. No es necesario que hagamos esta interpretación, esto sirve más, como les decía, para la parte clínica. Como estamos en la parte de investigación, nos vamos a basar solamente en esto, que ya nos dice aquí un dato específico, que escala de medición está operando en el PHQ-9, razón, ¿no? Ahora estrés académico se mide con este instrumento. Este no es todo el instrumento, solo es un fragmento. El objetivo de este instrumento es evaluar el estrés académico en educación media y superior
El escalamiento Likert va a ir de 1 al 5, por lo tanto es un escalamiento de tipo intervalo. Los participantes tendrían que contestar 25 ítems que tienen relación con para evaluar el estrés. La calificación de los ítems, aquí sí que va a cambiar un escalamiento de tipo de razón, donde el 0 sí es incluido y donde se va a codificar del 0 al 4 de acuerdo a estas instrucciones. Es decir, que nunca va a cambiar por 0, rara vez por 1, algunas veces 2, casi siempre 3 y siempre 4. Por eso hay que leer muy bien las especificaciones de la calificación, porque a veces suele haber esos cambios. Entonces, después de hacer la recodificación a esta escala, se suman nuevamente la puntuación de cada uno de los ítems y se obtiene un total, un puntaje total que ese nos va a ayudar para mirar las pruebas estadísticas. El significado, esto va a servir para la parte de clínica o cuando se necesita interpretar el resultado de un estudiante que llega a la oficina de psicología educativa, ¿no? En su plantel, para saber qué tan estresado está. Entonces, ya después de contestar al cuestionario, hacemos la sumatoria y por decir que tienen una puntuación de 36 después de hacer los cálculos. Entonces, ahí en la clínica le vamos a poder decir al estudiante que efectivamente tiene un grado de estrés moderado respecto a su estrés académico, y entonces ya en la parte de clínica, pues ya podemos actuar con, bueno, qué estrategias está utilizando el estudiante, qué se le puede sugerir desde la parte psicológica y, bueno, tomar decisiones respecto a este significado. Que si ven es nuevamente una escala de medición ordinal que va de leve a algo muy profundo sobre la categoría, porque el número sí está dado en razón, donde el 0 está contando como ausencia de estrés. Y bueno, eso por parte de las escalas de Yo tengo psicología. una última pregunta. Sí, Perdón, aquí me confundí. En el cuestionario pasado contemplábamos que era de razón porque ningún día era igual a 0. Pero ujú. entonces aquí en la escala de nunca, siempre, nunca tiene el valor de 1. Entonces tomamos en cuenta lo que aparece en el cuestionario o ya, digamos, las categorías para definir la escala. Y para ¿Sí definir me la expliqué? escala es hasta el puntaje final. Oh, ok, ok. Ajá, porque definirlo aquí no tiene tanto sentido. O sea, sí te puede orientar como para, si uno es muy perspicaz, ¿no? Para saber en qué tipo de escala de medición está este escalamiento del autor. Pero lo que ayuda finalmente es el puntaje final. Y ayuda para ambos lados. O sea, nos ayuda para la parte de investigación estadística y también el resultado final nos ayuda a conocer el significado del, del puntaje final de este instrumento. Ok. Las referencias van a estar acá y ya por último les quiero enseñar cómo se hace una base de datos, cómo se van a estar colocando las diferentes variables. Vamos a colocar nada más algunas de lo que sería la parte sociodemográfica y las dos psicológicas. Bueno, y como aviso, hay un software de libre descarga que se llama PSPP. Ese, ese software es el que recomiendo para hacer como los ejercicios de estadística y, bueno, incluso puede servir para hacer otros más avanzados en su paso por psicología.
Entonces es parecido al em, SPSS. No sé si ustedes han llegado a escuchar de ese software de estadística. No, yo Bueno, pues es un software de estadística que es de paga, pero el PSPP es gratis. Entonces, pues bueno, conviene mucho. Ahora, en cuanto pueda compartirles mi pantalla, les voy a enseñar. Bueno, acá está. Aquí se ve toda la pantalla, ¿no? Sí se ve así como de un lado la presentación y del otro el PSPP. Son unas celdas, como si fuera Excel. Sí, sí se ve. Bueno, entonces cuando ustedes estén frente a un software de estadística van a tener como este tipo de interfaz, en donde vamos a tener a dos pestañitas aquí abajo importantes. La primera importante es la vista de variables, donde vamos a meter las variables que nosotros vamos a estar considerando en nuestra base de datos. Y en la vista de datos, que es la otra pestaña, que es la primerita, similar, pero aquí vamos a reflejar o vamos a llenar las variables que a nosotros nos están interesando investigar dentro del estudio. Entonces vamos a ir metiendo algunas variables para ejemplificar cómo se hace. Me voy a ir a la parte de vista de variables y aquí tengo ¿cuál es mi primer variable demográfica? Es edad. Entonces aquí le doy un nombre, edad, y bueno, van a salir estos datos. Vamos a darle que pues es de tipo numérico, lo que vamos a estar metiendo como edad. El ancho es como cuántos números vas a requerir, ¿no? Para establecer la edad, pues solamente necesitamos dos espacios. Decimales, si requieres decimales para agregar en la edad de los participantes, aquí pues vamos a darle que uno, por aquellos si tienen un año, no sé, 35 años, 6 meses, pues ya ponemos 3,6, ¿no? O si lo medimos en meses, pues ya ponemos los meses. Bueno, si lo ponemos en meses, pues ya no va a necesitar decimales, ¿no? Pero en este caso sí, porque lo voy a poner en años. Y bueno, acá seguimos explorando esta parte. Ahorita les explico etiquetas de valor con alguna que sí requiera valor. Y nada más, algo importante de estos otras categorías que están acá es la medida. Aquí es donde ya se aplica la parte de escala de medición. Como ven, nos va a pedir eh, conocer o que le indiquemos al programa en qué escala de medición se encuentra esta variable. En este caso, vamos a encontrar que existe nominal, ordinal y escala, que en este software va a referirse a la parte de intervalo o razón, ¿sí? Donde se está generando como un escalamiento para poder generar este dato, al menos de la edad. En el SPSS, la versión de pago, sí está de hecho intervalo guión razón, y lo interpreta el software como que es una variable con la cual se pueden hacer diferentes operaciones. Le vayamos pidiendo también de lo que le vayamos pidiendo, pues va a generar como uno tiene su propia manera de discriminar los datos y poder generar las vías, ¿no? Para calcular lo que le vamos a estar pidiendo. Después, aquí vamos a meter la segunda variable, que es sexo. Me voy a saltar como todas estas porque no tiene así como gran importancia en este momento, sobre todo con esta variable. Y aquí en etiquetas de valor, como sexo es una variable nominal, como les decía, podemos codificar lo que significa cada uno de los números, cada una de las categorías.
con un número. Entonces le voy a poner al número uno que signifique hombre, le voy a agregar aquí, y el número dos que signifique mujer. Y lo agrego y acá va a aparecer, ¿no? Como etiqueta de valor. Y acá al fondo le vamos a decir que en este caso, pues ya sabemos que es una escala nominal y le vamos a poner nominal y pues ya está enterado el software, ¿no? Ahora vamos a poner otra de la parte académica, vamos a poner semestre. Y como es ordinal, pues aquí también sí que podemos poner una etiqueta de valor, que es cualitativo. Entonces, eh, 9 significa que signifique noveno, noveno y 10. Sí existe décimo para ustedes, no me acuerdo. Bueno, pues, imaginemos que la investigación se está haciendo solamente con esas dos poblaciones. ¿Ok? Entonces ya quedó ahí. Y le vamos a dar que es, en este caso habíamos dicho que es ordinal, ¿verdad? El semestre en el que está cursando. Y ahora vamos a la parte psicológica, el PHQ. PHQ, como no tiene alguna etiqueta de valor, a menos que el investigador requiera, puede agregar estas categorías, pero pues en este caso no va a ser de todo relevante, solamente necesitamos el dato en escala de razón y le vamos a decir aquí que sea, bueno, de escala, así se va a quedar, como escala para que entienda que es una variable de intervalo o razón. Y vamos a agregar estrés académico. Aquí no va a cambiar nada. Y bueno, si queda en escala, así es como lo vamos a computar. Y bueno, aquí no he puesto todas las variables, nos faltan algunas, pero sí nos va a ayudar para ver lo siguiente. Aquí entonces, como van a ver en esta columna dice casos, entonces aquí vamos a ir agregando los datos de cada uno de los participantes. Entonces, vamos a decir que este tiene 35 años. El sexo, recordemos que uno significaba hombre y dos mujer, vamos a decirle que es mujer, que va en el noveno semestre, que en el PHQ sacó una puntuación de 13, y que en el estrés académico, para ser coherentes, vamos a ver que la puntuación va de 0 a 100, entonces vamos a elegir algo así al azar. Pongan 50. Pongan 50. Y así es como se van metiendo los datos, ¿no? Hasta este punto creo que es la parte más significativa. Esto de las escalas de medición, a mi entender, ¿no? En la parte más práctica. Vamos a hacer otro de estos, vamos a decir lo que es hombre, que va en décimo, en el PHQ sacó 20, y en el estrés 49. Sí, me doy a entender cómo va tomando, bueno, espero que vaya tomando más relevancia en cómo esto de las variables. Sí, es claro para ustedes. Sí, más o menos sí. ¿Por qué más o menos? No se te escucha, Liz. Dijo que más o menos, Perdón. que más o menos. Dije que más o menos porque, o sea, como que apenas le estoy entendiendo identificar las escalas y ya al momento de hacer como el vaciado aquí, pues sé que ya lo tengo que tener como muy claro para que al momento de poderlo vaciar, pues pueda tomar como atención a todo lo demás. Entonces sí lo entiendo, pero no es como que, uy, ya voy a fluir, no, pero sí voy entendiendo más o menos. Bueno, pues eso, bueno, al menos el objetivo de estas sesiones que identificaron las escalas de medición. Y ya esto que estamos viendo ahora es como la aplicación propiamente dentro de, pues ya la práctica, ¿no? Lo que se hace finalmente con ese dato. ¿Dónde tiene relevancia? Pues aquí, o sea, para que ustedes seleccionen el tipo de datos que van a estar agregando a su software y que puedan coordinarse con el software, ¿no? De cierta manera. Y después de eso también, pues se tiene que
conocer qué prueba estadística se va a utilizar, etc. En este semestre solamente vamos a llegar hasta la parte de estadística descriptiva, entonces son así como descriptivos sencillos, ¿no? De las variables. Por ejemplo, vamos a analizar, bueno, pues tenemos dos datos, pero pues analicemos los descriptivos para el PHQ y para ¿no? el estrés académico. Las metemos acá, aquí nos piden qué es lo que queremos. Le voy a pedir media y desviación estándar de estas dos. Ah, bueno, y edad, ¿no? También que es una de razón. Porque para las otras solamente me podría dar frecuencias, ¿no? Porque son de tipo cualitativo, una nominal y otra ordinal. Entonces acá están los resultados, ¿no? Para los descriptivos, sería media desviación estándar. Aquí la n pues, son los casos que se están computando. Para el PHQ se computaron dos, para... Ah, claro, ¿cómo computó uno nada más? Ah, sí, porque lo eliminé. No sé por qué. 56. Esto se queda igual porque así ya está. Ah, qué raro. No sé por qué no está. Ah, bueno, es que se elimina. Yo veo como cuando he puesto el número, se eliminó después. A ver si ahí ya no. A ver si. Bueno, aquí en la N van a ser los datos que se estuvieran computando. El PHQ se computaron dos datos. La media es de 16 y la división estándar de 4,95. En el estrés académico se obtuvo una puntuación de 2. Pero puntuaciones, dos datos se computaron, la media es de 63 y la desviación estándar de 5,66. En la edad, dos datos nuevamente, la media de 30 y la desviación estándar de 7,07. Y pues así es como se va realizando como todo esto, va obteniendo más significado. Claro que cuando tenemos una base de datos más amplia, pues ya hay datos más coherentes, ¿no? Con lo que estamos investigando. Bueno, pues dudas de todo esto. Para hacer el ejercicio, no me acuerdo cómo se llama esa actividad, pero van a tener que hacer el análisis de una base de datos. Yo les voy a dar la base de datos previamente en Excel y ustedes, pues yo les recomiendo utilizar PSPP, pero si quieren utilizar otra cosa, pues no hay problema. Y lo que les pido ahí son datos sencillos, ¿no? Así como descriptivos y frecuencias, me parece. ¿Es la de población y muestra? O No. es porque la que sigue tenemos que calcular el número de, no me acuerdo si de muestra, el tamaño de muestra o de población, Me ¿sí, parece que verdad? la que está diciendo el profe es ya casi A la que lo sigue. último de la secuencia. Es Ok. donde tenemos que trabajar en equipo y es como ya como lo integrativo. Sí, son dos, van a ser dos seguidas. Una Ujú. primera, ustedes solos y después en equipo, ¿no? Pero está Profe, yo no bajo. tengo dudas respecto a esto, pero sí me surgió una pregunta con respecto a la actividad de la próxima semana. Ajá, ¿cuál? Habla del cálculo de muestra y dice que tenemos que utilizar, ya sea de forma manual, sacar el tamaño de la muestra Ujú. o utilizar una calculadora. ¿Hay alguna en particular porque nos pide que el trabajo lleve adjunto, si ocupamos la calculadora, como las fotos de la secuencia de cómo calculamos la muestra? Pero yo estuve intentando como buscar algunas, pero como que todas tenían características distintas. Sí, Entonces, déjenme buscarla porque no me acuerdo ahora del nombre de la que yo he utilizado. Y, y esa es la que les puedo recomendar, como que es que hay varios métodos, ¿no? Para generar ujú, el tamaño de la muestra. Eh, la busco y se las mando por el chat. va, porque sí es como lo que más creo que me ha costado trabajo ahorita como para decidir. Y dije, voy a aprovechar la sesión para consultarlo. Gracias, profe. Hola, Laura y después Liz. Hola, profesor, buenas noches. Yo también tengo dudas sobre la próxima actividad,
Una de las preguntas es determinar o decir, señalar cuántas personas constituyen la población estudiada. Pero pues eso no lo mencionan los autores del artículo, ¿no? O sea, ellos nos dicen cuál es su muestra, pero entonces, ¿cómo podemos determinar eso? No se me ocurre, porque puede ser cualquier cosa, ¿no? Que se hayan imaginado los investigadores. O sea, su población podía ser, pues, no sé, los niños de ese rango de edad con el diagnóstico de tal hospital o de tal distrito o de todo el país. Entonces, ay, no tengo como muy claro qué nos está pidiendo. Ah, ya me acordé. Ujú. Les voy a mandar un planteamiento del problema. Se los adjunto ahí mismo en la actividad y trabajan con ese planteamiento, Ujú, porque sí, claro, se tiene que partir de una población, ¿no? Para poder hacer. exacto. Ajá. Este, pues se los Ok. mando. ¿Mande? Sí, no, perdón, dije, ok, ya me, ya me ubico más en lo que tenemos que hacer. Oiga, maestro, y otra duda de esto mismo. Me surge la duda de, porque también nos pregunta sobre la muestra. Ujú. Entonces a mí ya me quedó la duda porque ellos empiezan con, ay, creo que con 80 niños o esos son los que terminaron. A ver, ajá, se quedan al final con 80 niños, ¿no? Pero unos dejaron el estudio y no lo terminaron. O sea, nuestro total del número de muestra que nos está pidiendo decirle es los que sí terminaron el estudio o son todos los que empiezan el estudio. ¿O cómo se determina eso normalmente en psicología? O sea, ¿cuál es el criterio? Son los que inician el estudio. Em, Son los que inician. ajá, los que inician el estudio. Bueno, Mm, en estudios así muy sofisticados, ujú. inician por identificar una población. Sí. Entonces, eh, obtener una muestra significativa ayuda para que después tus resultados puedan ser generalizables hacia Ujú, la población, ¿no? ujú, Entonces, por ello se hace el cálculo de la muestra en estudios ujú. sofisticados, ¿no? Así, o que tienen mucho presupuesto, Ajá, que se hace, por ejemplo, los artículos que hemos estado investigando, revisando, son muy clínicos, entonces en ese caso no siempre se cuenta con la participación de todos por ejemplo, de todo el censo de personas con TDAH, ¿no? De un centro, o todas las exacto. personas con Parkinson de un centro. Entonces ahí sí que es aceptable ser mucho más flexible y no siempre se calcula como una muestra. A mí me dio la impresión, digo, no sé, pero tampoco se trata de adivinar, ¿no? Pues que eran voluntarios, ¿no? Muchos de ellos No son probabilístico voluntarios. con voluntarios. Sí, en esos estudios, en los clínicos suele ser así, porque no todas las personas Ujú, están dispuestas, ¿no? A ujú, participar. En donde sí se hace, por ejemplo, no sé, estudios como los del INEGI, ¿no? Tienen la infraestructura para poder, bueno, calcular, se puede hacer fácil, pero para aplicar todo lo que se tiene que aplicar, pues sí tienen las personas, ¿no? Para mandarlas al campo, para que estén obteniendo los datos. Y ya investigación clínica a veces son grupos pequeños de investigación que más o menos ahí tienen personal para poder obtener los datos, entonces pues ya en la práctica es diferente, pero bueno, pues en el plan es eso, ¿no? Que ustedes puedan identificar cómo se calcula la población. Entonces vamos a hacer eso, les voy a plantear un ejercicio sencillo y para que hagan el cálculo. Ahí mismo también les pongo un ejemplo, ¿no? De de la fórmula que pueden ok, llevar a sí. cabo. Muchas gracias.
Profesor, respecto a lo que acaba de decir, disculpe, no entendí bien si solamente para esa pregunta de la actividad es para la que se va a realizar ese planteamiento que está diciendo, o vamos a dejar los artículos y nos vamos a enfocar al planteamiento que nos va a decir para poder responder todas las preguntas de esa actividad. Sí, yo se los voy a plantear de la actividad de población y muestra. O sea, los artículos ya no, Eso sí se siguen utilizando, ¿no? Para otras actividades. pero para esta es que ya voy muy avanzada. Para esta ya no, entonces, no lo vamos a Bueno, entrégame lo que tengas y ya, Es que se entrega el martes, entonces ya lo tengo avanzado y de hecho, aparte de esta duda que tengo, bueno, que ya le externé, tengo la duda respecto a lo que comentaba mi compañero Andrés del cálculo del tamaño de la muestra. Yo había encontrado una fórmula que se utiliza para calcular el tamaño de la muestra de forma manual. eh, pero bueno, no sé si se pueda hacer también de esa manera en lugar de utilizar el software. Tengo entendido que sí. Em, y solo quería corroborar si es correcta, porque encontré para el tamaño de la muestra una fórmula para poblaciones finitas y se determina como n igual a n por z al cuadrado y ya luego viene como toda la sustitución de la fórmula. No sé si eso pudiera ser correcto. Sí, ¿cuál fue el número que tú utilizaste como población? Es que, bueno, justo yo estoy utilizando el artículo de los niños coreanos con TDAH. Ujú. Aquí, según la información del artículo, nos habla de una muestra de 93 niños y que se toman estos niños de un centro de salud mental. Puesto que los niños se toman de este centro y es la cantidad total de los 93, yo estoy determinando que ese es el tamaño, bueno, esa es la población, pero no sé si es correcto, porque justo era lo que preguntaba esta Ana Laura, que no estaba como muy correcta la población y la muestra, entonces eso es lo que estoy determinando como tanto como población como muestra, pero al final quedan nada más los niños que participan en el estudio, son 72, entonces estos 72 niños vendrían siendo la muestra, pero si dice que se toman los iniciales serían los 93, entonces ahí ya el dato de la población es el que no tenemos. Ajá, es que en ninguno de esos artículos dan la población de que se utilizó. O sea, Ujú. estos 93 que tú ves aquí ya es, La muestra. ajá, ya es la muestra. Ok, entonces, mire, yo no tendría problema en si nos manda el artículo poderlo adecuar, digo, la información, el planteamiento de un problema distinto, el poder, basándome en lo que ya hice, nada más pues irlo acomodando ahora a esta información nueva que usted nos va a enviar. Creo que sería mejor como para que todos pudiéramos también, pues nos estamos en comunicación porque estamos en grupo, entonces también entre nosotros a veces tratamos de ayudarnos y pues sí, de contestarnos nuestras dudas, pero sí le pediría si pudiera apoyarnos con un poco más de flexibilidad, porque pues creo que sí nos está costando trabajo entender y a veces la información como que no es tan clara, no tenemos como el contacto tan seguido con usted, entonces creo que estaría, o bueno, no sé, me gustaría como eso, ¿no? Solicitarle apoyo con la flexibilidad en cuanto a lo que nosotros vamos respondiendo, y pues para que nos vaya quedando más claro y podamos avanzar mejor. Sí, claro. Bueno, las rúbricas ya están establecidas así, digo. No es mm, yo no las planteé como tal, ¿no? La manera de calificar ya está preestablecida por el cuerpo colegiado, cómo tienen que ser las actividades y cómo se califican, ¿no? Entonces, pues dentro de eso he tratado de ser flexible, ¿no? Claramente, bueno, no claramente para ustedes, dentro de mí sí, de cierta manera. Eh, pues está, por ejemplo, estas dudas que salieron en esta semana, ¿no? Sobre las variables, pues, pues acá estoy, ¿no? Con ustedes para poderlas solucionar. Creo que de lo que sigue en las actividades he tratado más o menos ahí de ajustarle un poquito para que sean mucho más claras y prácticas. Yo siento que los conceptos teóricos en estadística
A veces sí que son bastante complicados, pero me interesa mucho que puedan conocer como la parte práctica y que es mucho más, a veces lleva pasos más específicos y de relativamente fácil solución si se sigue de manera adecuada, ¿no? Porque hay que seguir pasos para hacer cálculos, etcétera, para identificar variables, etcétera. Pero, pues bueno, pues sí, trato de ser flexible, ¿no? Así, en general en mi docencia. Para esta nueva actividad, que es la que sigue, es lo que tengo planificado que puedo hacer con ustedes, enviarles un ejercicio sencillo, ¿no? O sea, tampoco es un planteamiento así, ¿no? Como el que vimos ahorita, que nos ayuda a avanzar como herramienta didáctica y que, eh, bueno, con ello puedan aprender o que quede bien claro como el concepto y la manera de resolver este tipo de cálculos, ¿no? De la muestra. Si tú ya tienes avanzado el que me comentas, pues lo puedes enviar así. Si utilizaste 93 como población, pues ya vemos qué te resultó. No sé si ya tengas el resultado. Pero No, voy a esa parte bueno, es que tal vez sea del un poco cálculo. difícil. No sé si te vaya a salir una muestra de una población de 93, pero si ya vas avanzada y solamente te falta eso, pues me envías eso. Y para los que no y quieran utilizar el ejercicio que voy a mandar, lo pueden utilizar y lo voy a reprogramar para entregarlo hasta el próximo viernes, el 21 de febrero, ¿qué les parece? Sí, Sí, muchas gracias. Bueno, pues entonces así lo hacemos. Con eso, Gracias. Brenda. Sí, nada más para confirmar. Entonces, ahorita para esta actividad vamos a dejar este, de lado el artículo y nos vamos a centrar en el ejercicio que nos va a mandar, ¿verdad? Sí, sí. A Ah, menos que ok, ya lo tengan gracias. avanzado como Liz. Si ya lo tienen avanzado, pues ya me mandan el que tengan avanzado. No hay Ah, problema. ok, gracias. Entendería que lo hicieron tomaron al dato de la población como la muestra, ¿no? Entonces, pues de ahí partiría, ¿no? Para calificar. Ok, gracias. Y una pregunta, ¿esta videograbación nos la va a mandar para poderla consultar más adelante o ya no? Sí, la subo a YouTube y después les mando un link. El link está oculto o es privado solamente para quienes cuentan con el link, entonces les pediría pues, ser discretos, ¿no? Con el link, porque, bueno, se supone que tengo que solicitarles autorización para grabarlos, pero pues por cuestiones prácticas pues ya no se hace, ¿no? Pero el caso es que los datos, o bueno, toda la información se quede dentro del grupo, pues no es para compartir. Sí, profe, no se preocupe por eso. Sí, gracias. Bueno, entonces se las coloca ahí en la plataforma y alguna otra cosa más, los puedo apoyar. No, profe, al contrario, no, agradecerle por la muchas disposición, gracias. ¿no? Porque creo que se ha tomado el tiempo justo de, pues, si nos atrasamos o algo, estar en el buscador o, como ahorita, de darnos una sesión para las dudas que tengamos. Sí, estoy con ello. Muchas gracias por su tiempo, profe. Me dediqué también a ustedes que se quedaron más tiempo de Sí, yo mí. también me sumo al agradecimiento. Gracias por la disposición para explicarnos las preguntas que teníamos. Ahí que para eso estamos. Pues bueno, seguimos en comunicación dentro de la plataforma y pues que tengan un excelente fin de semana. Muchas Gracias, gracias, profe. profe, igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.